Aquí comienza otro capítulo de nuestras charlas ignacianas. Buenos días, Daiwin. Hola. Es un placer tenerte aquí en el cole, en la Inmaculada, y escuchar tu experiencia. Ayer tuve la oportunidad de estar un ratito en una charla que tuviste en bachillerato, cuando contabas cuáles habían sido tus primeros pasos en la fe, ¿no? Y quería volver un poco sobre ello, sin que nos vuelvas a contar todo otra vez para no aburrirte, pero nos hablaste más o menos del año, yo creo que era 98, que fue cuando el huracán Mitch se quedó ahí en las costas, ¿no?, de tu país. Y decías algo muy interesante para mí, que dice, va Dios y se presenta en tu vida ahí en medio de un escenario de dolor absoluto, ¿no? En un momento en el que tú no contemplabas ese tipo de escenario, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso desde lo más profundo de ti? Claro. Mira, la pregunta es interesante, pero a ver, ¿cómo te explico? Cuando uno empieza a vivir y el dolor no es un factor que forma parte de tu imaginario, de tu vida, de tu común, de tu contexto, encontrarte con el dolor de una manera frontal, de una manera brutal, ¿sí? Eso te obliga a disponer la vida de una manera distinta, ¿verdad? Porque hay una situación que te toca directo al corazón, que te hace cuestionarte, que te hace encontrarte, tomar conciencia, ¿verdad? De realidades que uno no quiere ver, porque el dolor es algo que uno lo evita, ¿verdad? Porque se siente mal, se gusta mal. Y es una realidad que cuando te toca en el corazón, te obliga a sentir, te dispone la vida de una manera distinta, ¿verdad? Y yo creo que para una experiencia de fe, abrirte desde dentro, desde la posibilidad de sentir, desde la posibilidad de entender la vida en una dimensión distinta a lo meramente racional, es lo que te da la oportunidad de tener una, ¿cómo decir?, una apertura más a lo trascendente. ¿Verdad? Eso, sí, ciertamente. ¿Tú crees que hay algo de utópico ahí en ese primer momento? Es decir, ¿te pudo poner en camino también la utopía de conseguir algo mejor? En ese momento yo creo que no, ¿sabes? No. En ese primer momento no. Porque, ¿cómo decir? Era el trabajo que me implicó a mí era gestionar esta realidad del mundo, ¿verdad? Y tomar conciencia de que hay dolor, que hay gente que la pasa mal, hay gente que necesita, ¿verdad? Pero más que hacia adentro, era tomar conciencia de un contexto externo que también es mío, ¿verdad? Y eso empezó a sentar bases para yo, en este ir haciendo proceso de construirme como persona, ¿verdad? Tomar en cuenta esta dimensión, ¿verdad? Que el dolor es real, es objetivo, es algo que forma parte de la vida, ¿verdad? Que la gente lo sufre. Y eso me abrió ventanas para poder hacer camino, ¿verdad? Pero en ese momento no es de una manera de interiorización, aunque sí en cuanto que el contexto en el que yo llegué a esos espacios venía de un grupo juvenil, ¿verdad? Donde yo empecé a tener mis primeras experiencias de Dios. Y entonces empezaba de alguna manera a conectar estos contextos con esta experiencia que yo tenía. ¿Verdad? Que la primera experiencia de Dios para mí estaba marcada en ¿cómo decirlo? En una experiencia de Jesús más personal, más íntima, más hacia mí, más de gustarlo, de sentirlo, pero muy intimista, digamos, no abierta a una realidad de mundo, ¿verdad? No abierta y contrastada con la realidad del otro. ¿Y cómo te empieza a hablar Dios a través de la gente a la que sirves en esos primeros años? Claro, eso es interesante porque yo creo, mira, lo primero es tener esta relación con Dios íntima, que no está mal, ¿verdad? Esta relación íntima que te conecta con lo trascendente, que te hace de manera muy sensible empezar a experimentar lo trascendente. Y cuando tú te descubres en una realidad ajena a ti, ¿verdad? En el otro, uno empieza a darse cuenta que esta experiencia de Dios que es tan tuya y tan íntima también está en el otro. Y que la otra persona tiene esperanzas, tiene fe, tiene movimientos internos que lo empujan hacia adelante,
¿verdad? Y entonces uno empieza a descubrir que Dios también actúa en la otra persona, ¿verdad? Que Dios está consolando en medio del sufrimiento, que Dios está trabajando en medio de la necesidad, que Dios está proveyendo, ¿sí? Que está haciendo todo lo posible para que la gente pueda seguir, pueda tener adelante, pueda encontrar consuelo, ¿sí? Eso es como las maneras en que voy conectando, ¿no? con esta vivencia. Y es importante también que tu mensaje sea cercano a esa realidad que estás viviendo, porque no es solo en sí el mensaje, sino cómo te acercas a esa gente, cómo les cuentas que lo de Dios es algo bueno y que les puede ayudar. Mira, fíjate que en estos contextos de así, escenarios de mucho dolor, eh, ¿cómo decir? No, en lo personal yo no entro hablando de Dios, ¿verdad? Porque creo que no es lo pertinente en ese momento. Uno entra a tratar de ayudar de acuerdo a la necesidad que la gente tiene, ¿verdad? Antes que hablar de Dios, la gente tiene hambre. Antes de hablar de Dios, la gente necesita consuelo, necesita apoyo, vendar sus heridas. Es lo primero, ¿verdad? El ponerte en disposición de trabajar y servir a la gente. Y en ese compartir con ellos, en la medida que les acompañas, que les provees, que les ayudas en sus necesidades, en esa medida se van generando los vínculos que permiten entonces empatizar y entrar a compartir en un plano más, no sé cómo decirlo, más humano, más íntimo. Y ahí entra la posibilidad de hablar de la fe, ¿verdad? A partir de lo que las personas te van compartiendo. Y desde esa realidad pues uno empieza, digamos, más que hablar de Dios, a compartir la propia experiencia, ¿verdad? Hay un espacio de empatía, de un espacio de intimar con el otro, ¿sí? Y ahí ya se abre la posibilidad de hablar más explícitamente de Dios, ¿verdad? De compartir la fe. Estaría ahí entonces la escucha al otro como algo fundamental. Ciertamente, ciertamente porque, digamos, Dios es una propuesta, ¿verdad? Dios es una invitación, Dios se nos invita a cada uno, Dios se nos propone a cada uno. Y en la escucha al otro tú vas descubriendo la necesidad humana de encontrarte con lo trascendente, ¿verdad? De la perspectiva que la gente lo entienda, ¿no? Lo trascendente. Pero hay una necesidad vital humana de encontrarte con este hecho trascendente y a partir de esa realidad entonces ya tú puedes entrar en un tono distinto a compartir, ¿verdad? Y acercarnos a esa realidad de Dios como una posibilidad o de esa realidad de Dios como una verdad en función de la fe que la gente pueda tener, ¿verdad? Cuando la gente te cuenta su dolor, su esperanza, su anhelo de futuro, su deseo de salir adelante, ¿verdad? Ahí la gente misma te empieza a hablar de su fe, de cómo Dios le ha ayudado, de cómo Dios ha estado presente en medio del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Y ahí va la conexión, ¿verdad? Y ahí es donde ya uno comparte más en intimidad, digamos, más en ese aspecto de este nivel más de corazón. Sí. Em, Desde tu experiencia, eh, ¿crees que se puede cambiar la realidad desde lo pequeño? Desde esas... comentabas, ¿no?, que habías empezado como con 20 años o por ahí a ir a los pueblos de Claro. Panamá, dijiste, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí, desde esas pequeñas visitas a las familias, desde esa intimidad de las casas, de descubrir lo que hay en cada una, ¿crees que se puede empezar a cambiar el, el entorno más general, ¿no?, que tiene esa gente? ¿O cómo llega esa transformación? Porque hay que tener mucha paciencia, entiendo. claro. Es que, mira, yo creo, bueno, sí, sí, creo que la relación con el otro es lo que te produce un cambio, ¿verdad? Cuando tú te abres a la posibilidad de la otra persona, la posibilidad de la realidad de un contexto que es distinto al tuyo, cuando tú conversas con otra persona, hace que haya un contraste, ¿verdad? Y entonces uno empieza a construir la propia identidad. Mira, por ejemplo, yo me sentí nicaragüense por primera vez cuando yo tuve la oportunidad de ir a vivir a Costa Rica y trabajar con migrantes,
En Costa Rica hay mucha migración campesina nicaragüense que va a vivir a Costa Rica. Aquí comienza Costa otro Rica es un capítulo ambiente de muy nuestras xenofóbico, charlas ignacianas. ¿verdad? Digamos, con el imaginario, con el ideario o el prototipo del nicaragüense campesino. ¿Verdad? Yo me escapo un poco a este imaginario, ¿no? Y entonces cuando yo voy a Costa Rica, a mí no me identifican como nicaragüense. Y eso me ayudó a que la gente pudiera hablar con más transparencia de lo que siente. Y entonces escuchar la crítica al nicaragüense, el señalamiento, la burla, etcétera, eso en mí provocó un movimiento de identidad, de sentirme nicaragüense. Empecé a gustar de la música nicaragüense, de la cultura nicaragüense, la literatura nicaragüense. Era como tomar, digamos, mi identidad nacional, ¿verdad? Y esto como para poner un ejemplo de cómo la relación con el otro te construye, ¿sí? Y en ese sentido, el ir conociendo gente, el ir conversando con personas, conocer otras culturas, ayuda a construirte como persona, ¿sí? Te ayuda a cambiar internamente. Entonces cuando tú te encuentras con el dolor del otro, tú te preguntas por el dolor del mundo. Y frente a esa realidad de dolor, entonces cabe la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para que esto sea diferente? ¿Verdad? O ante la injusticia, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas cambien? Y uno se encuentra en una situación en donde te sientes tan inútil, tan impotente, ¿verdad? Frente a estas realidades que son tan grandes, tan fuertes, más que uno. Y al menos en lo personal yo me he dado cuenta que el cambio tiene que empezar por mí, ¿verdad? Lo pequeño que yo puedo hacer es cambiar mi corazón, cambiar mi mentalidad, mi postura frente al mundo. Y a partir de ahí ponerme a trabajar en lo poco que yo pueda, ¿verdad? Y yo digo, si el mal, bueno, yo ayer le decía a los muchachos, no, la unión hace la fuerza y la unión del mal hace un mal poderoso, pero la unión de los pequeños cambios que cada uno podemos hacer en nuestra vida también hace que el bien tenga poder, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? De empezar a cambiar la propia vida, la propia manera de pensar, de sentir, de disponerte, la percepción del otro, a cambiar ¿cómo decir? Los sentimientos negativos, etcétera, no sé, ¿verdad? Eso es lo que va produciendo un cambio y te ayuda a construirte como persona, ciertamente. Sí. ¿Dónde encuentras la ayuda eh, para trabajar en esos contextos, ¿no?, en los que trabajas? ¿Cómo actúa Dios en ti para poder afrontar, pues, situaciones de injusticia, bueno, rechazo, pobreza, dolor? ¿Qué es lo que más te impulsa, ¿no? Mira, en lo personal, yo siento que lo que me mueve internamente es mi experiencia de Dios. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? El hecho de haber tenido una experiencia de Dios que me marcara en lo personal, de haberlo sentido y experimentado de unas maneras muy sensibles, no sé cómo explicar, de una manera muy en el corazón. Eso para mí empezó a hacer crecer, por un lado, la certeza de que Dios existe, por otro lado, empezar a darme cuenta que Dios actúa concretamente en mi vida, ¿verdad? Y en tercer lugar, abrirme a la curiosidad de querer conocerle más. Y entonces, en ese afán de querer conocer, de querer sentirle, de querer experimentarlo, yo empecé a hacer camino y la curiosidad me empezaba a formular preguntas. Y entonces yo preguntaba y sentía que las respuestas me llegaban no cuando las quería o las necesitaba, pero la respuesta llegaba. Y cuando llegaba una respuesta, entonces de alguna manera me confirmaba, sí, ¿verdad? Esta realidad de Dios en mi vida y me hacía más curioso, ¿verdad? Entonces esta primera experiencia para mí es fundamental, ¿verdad? Y a partir de estas experiencias de Dios en la vida, que yo las podría como puntualizar en la vida, estas experiencias hondas de Dios, y sacar un factor común, ¿verdad? Entonces esa certeza que viene de la curiosidad, de mi deseo de buscar, es lo que me sostiene en estos tiempos, ¿verdad? Y hace que yo pueda de alguna manera acudir a aquello que fue el origen de mi fe, ¿verdad? Acudir a aquellos momentos de encuentro con Dios y disponerme para encontrarme ahora en estas otras realidades.
¿verdad? Y sí. También comentaste ayer que como uno de los primeros encuentros con Dios fue el ir a pedirle como cuentas, ¿no? De por qué pasaban las cosas que pasaban a tu alrededor, ¿no? Tú dices, yo me acerqué a Dios, pero para discutir con Él, ¿no? Decías, Claro. ¿te sigue ocurriendo esto? ¿Te sigue pasando? Ya no con tanta fuerza como esa vez, no. Porque mira, esa era la primera vez que yo me encontraba en una situación de injusticia tan brutal y era un golpe tan fuerte para mí, ¿verdad? Yo estaba joven, muy jovencito, y para mí fue un enojo. Claro, uno se enoja con Dios porque, digamos, es lo que tiene más cerca como para culpabilizar o para señalar frente a la injusticia del mundo. Y bueno, y tiene razón, porque creo que es justa la pregunta. Y de preguntarle y de sentirte enojado con él y de pelearte con él. Yo creo que parte de construir la fe es esta pelea con Dios. Porque uno solamente puede pelear con quien tiene confianza, ¿verdad? Uno solo puede enrostrarle las cosas y decir con honestidad lo que el corazón tiene cuando tienes confianza con esa persona. Y yo lo hice desde esa perspectiva, ¿verdad? De pelearme con alguien de quien había tenido una experiencia y con quien sentía que podía ser honesto con lo que mi corazón sentía. ¿Ves? Y ahí fue donde yo me peleaba con él. Ahora me pasa no tan con tanta fuerza, pero sí a veces pregunto, ¿verdad? A veces pregunto. Y le pregunto por qué, para qué, o sea, qué sentido tiene, ¿verdad? Y también con el afán de intentar descubrir cómo él está trabajando también en esas situaciones para que la gente pueda, no sé, estar mejor, ¿verdad? El contexto doloroso que pueda estar viviendo. ¿En quiénes te Sí. apoyaste entonces y en quién te apoyas ahora Mm. para bueno, pues superar estos momentos difíciles, ¿no? Que puedes tener? Mira, yo creo que en este sentido el apoyo lo diré como en dos momentos, ¿verdad? En un primer momento, cuando yo estaba en este grupo juvenil, eh, ¿verdad? Mi acompañante espiritual era una monja. Sí, yo creo que ella fue determinante para que yo pudiera hacer proceso. Y ahora en mi formación como jesuita, en mi tiempo de formación de jesuita, también he tenido buenos acompañantes que son determinantes en ir construyéndome como persona. Y esos son los puntos de apoyo, ¿verdad? Tener la posibilidad de compartir la fe, de compartir las dudas, de compartir las preguntas, de compartir las emociones que van surgiendo en el corazón, de compartir los dolores que vas experimentando con otra persona. Eso ayuda a formular mejor, a comprender, a entender, a disponerte de una manera distinta. Entonces yo siento que la ayuda de estas personas a lo largo de mi vida, que han sido mis acompañantes espirituales, son los que me han ayudado a ir, porque compartir con ellos me ayuda a formular mejor y a partir de formular mejor yo puedo hacer o tener una oración más contextualizada, más clara, más honesta, más transparente con Dios, ¿verdad? Y empezar a filtrar todas estas cosas en mi relación con Dios, en mi oración, en mi vida diaria, en ir pensando, construyendo, organizando ideas, etcétera. Sí. ¿Cuál es tu labor, tu misión allí en Nicaragua? Ahora no tengo misión, digamos, porque estoy terminando esta experiencia de la tercera aprobación, que es el final de la formación en la Compañía de Jesús, y estoy esperando misión nueva, ¿verdad? Entonces no tengo una misión particular, digamos, todavía asignada. Y si me preguntas en un plano más general, más amplio, mi misión, dadas las circunstancias del país, ha sido acompañar a mucha gente cercana, ¿verdad? Yo tengo amigos, amigas que me llaman para compartirme, para hablar, para poder desahogar un poco su experiencia vital y me ha tocado acompañar, estar presente, ¿sí? Con mucha gente. Eh, el estilo de iglesia que se respira allí eh, sería un estilo más sinodal, es decir, de más comunión con el pueblo, más reciprocidad. Mira, en los contextos difíciles, en los contextos sociales difíciles, la iglesia tiene como distintas maneras y actitudes.
En el caso particular de Nicaragua, dado el contexto, la iglesia tuvo Aquí una comienza otro voz capítulo de nuestras profética, charlas una ignacianas. voz que acompaña y una voz muy presente, ¿verdad? En función de los más necesitados, en función de los más violentados, en función del pueblo. Y eso siento que en un primer momento hizo que la gente pudiera sentir el apoyo de sus pastores, ¿verdad? Que sentir que la iglesia está identificada con la necesidad de un pueblo entero, ¿verdad? Y en ese sentido se experimentaba este sentido de comunidad, de que la iglesia es una comunidad que te acoge, que está contigo, que trabaja, que lucha contigo, ¿verdad? En ese primer momento fue muy hermoso, ¿verdad? Sentirte, ya voy a llorar, sentirte parte, ¿verdad? De esta realidad. Y en ese sentido, el hecho de ser sacerdote te conecta con esta realidad de pueblo. Y vaya, es que esto me toca, ¿verdad? Me toca mucho, mucho en el corazón. Sentirte parte de una iglesia, ¿verdad? Sentirte parte de una iglesia que está identificada con el pueblo, que está identificada con la gente y sentirte miembro de esa iglesia y que uno también vibra y trabaja con ese sentir, es algo que no sé, me supera, ¿verdad? Que no sabría explicar. Pero siento que ese es el sentido de iglesia, ¿verdad? En donde todos nos sentimos identificados en un trabajo común, en una lucha común, de construir sociedad, de construir justicia, de querer hacer que las cosas sean mejor. Para construir esa justicia, ¿crees que la educación sería una clave allí de futuro? Ciertamente, bueno, ciertamente, yo creo que en todos los contextos la educación es importante. Yo creo que por eso el esfuerzo que hacen todos nuestros colegios, porque la educación te ayuda a pensar. Cuando la educación te ayuda a pensar y te ayuda a sentir, yo creo que hace que las cosas fluyan con mayor libertad, con más, ¿verdad? Poder conectar mente y corazón, eso hace que las cosas fluyan. Y cuando tú te educas, tú tienes la posibilidad de comprender los contextos, de hacer análisis más profundos, de criticar la realidad, de cuestionar lo que estás viviendo, de tratar de comprender los hechos de injusticia, de dolor. Te ayuda a cuestionar de una manera crítica, ¿verdad? Con una crítica fuerte, profunda, y te ayuda a hacerte las preguntas fundamentales por la vida, por la justicia, por la paz, por la equidad, por la igualdad y por la vida misma, por la muerte, por el dolor, el sufrimiento. Y esas preguntas son fundamentales porque a partir de ahí tú puedes razonar, puedes sentir, puedes pensar, puedes empatizar, puedes cuestionar, puedes señalar. Y es fundamental, siento yo, el que no tiene la posibilidad de estudiar y profundizar en el estudio es víctima fácil de, no sé, del sistema, que no quieres que pienses, que quieres que actúes simplemente por inercia, que te dejes llevar. Eso, sí. Cambiando un poco de asunto, ¿quién es Ignacio para ti? Ignacio de Loyola. Ay, Dios mío, Ignacio es un loco definitivamente, pero un loco con mucha razón, ¿sabes? A mí me impresiona de Ignacio dos cosas. Uno es la hondura que tiene o la apertura, mejor dicho, que él tiene para la experiencia de Dios en su vida, ¿verdad? Para dejar que el Espíritu lo toque profundamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo esa experiencia profunda de Dios se convierte en una manera de pensar, de actuar, ¿verdad? En un estilo de vida, una manera de ser, una manera de proponer, que cristaliza en la historia, ¿verdad? Y que se convierte en una manera concreta de cómo Dios actúa por la humanidad. Y a partir de esta doble experiencia de Ignacio nace una espiritualidad tan profunda, tan honda, que te construye por dentro, ¿verdad? Que utiliza todos los elementos de tu contexto para construirte como persona y a partir de este ejercicio de construirte como persona te proyecta, ¿verdad? En una manera de vértelas por el otro, de vértelas por el mundo. Eso a mí es lo que me impresiona de la persona de Ignacio. Definitivamente, como una experiencia personal de Dios se convierte en una manera, en un estilo de vida
que sigue generando vida, que sigue construyendo personas, que sigue construyendo humanidad, que sigue ayudando a la gente a encontrarse con Dios, a construir su propia historia vital, ¿verdad? Que le conecta con el mundo, con la realidad, ¿verdad? Que le ayuda a hacer historia, la experiencia trascendente de cada uno, ¿verdad? El encuentro con Dios. Un mensaje tuyo, que eres joven, para las nuevas generaciones llamadas a la acción, ¿cuál podría ser? Que se atrevan a pensar y que se atrevan a sentir. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales, pensar y sentir. Mira, los sistemas o el sistema en el mundo lo que quiere es que la gente no piense. Mira, en Nicaragua y países como Nicaragua y muchos otros países del mundo, lo primero que quitan del currículum escolar es la filosofía, porque no quieren que la gente piense, ¿verdad? Es lo primero que te quitan, la posibilidad de tener un pensamiento crítico, profundo, hondo, ¿verdad? Con base. Eso es lo primero. Y lo segundo que te van quitando es el aspecto de poder encontrarte con lo trascendente y la posibilidad entonces de sentir, ¿verdad? Cuando tú no conectas con tu sentimiento, tú te cierras al mundo de lo trascendente, ¿verdad? La espiritualidad, más allá de un sentido religioso, es parte constitutiva del ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando te quiten esta posibilidad de sentir, te están negando la posibilidad de desarrollar tu dimensión espiritual, que es muy humana, ¿verdad? Más allá de lo religioso y lo demás, es muy humana. Entonces, cuando te quitan tu posibilidad de pensar y tu posibilidad de sentir, te conviertes en una persona que no es capaz de valerse por sí misma, sino que estás esperando a que te digan lo que tienes que hacer, lo que tienes que comprar, dónde tienes que ir, lo que tienes que utilizar, lo que es bueno, ¿verdad? Según el sistema. Y entonces no te dejan la posibilidad de poder pensar para poder elegir, que son las dos cosas importantes para poder vivir tu libertad, ¿verdad? Y si tú no tienes la capacidad de pensar, de sentir para elegir, tú no puedes determinar lo que es lo mejor para ti, ¿sí? Y esa es la cuestión. Yo le diría a la gente, a los jóvenes, piensen, atrévanse a pensar, a cuestionar, atrévanse a sentir, a experimentar internamente las cosas. Y eso los va a ayudar a ser libres, a poder elegir lo mejor, ¿verdad? Lo que más construye, lo que más genera vida, lo que más le genera futuro. A que se atrevan a sentir y a preguntarle a su corazón para descubrir lo más hondo, lo que desean más profundamente. Y a partir de ahí plantearse horizonte de vida, ¿verdad? Eso y que sí, de esa dinámica que se genera, que puedan atreverse a hacer más, ¿verdad? A hacer más, a ir más allá, a dejarse llevar por ese impulso vital que les mueve. Darwin, vivimos en una sociedad, ¿no?, que Bauman yo creo que lo llamaba la sociedad líquida, que es como que todo es volátil, todo lo puedes vivir, tenemos la posibilidad de infinitas posibilidades, ¿no?, de vida a nuestro alcance, y incluso podemos elegir y rechazar y vivir todo como muy rápido, y en esa manera de vivir tan rápido a veces también nos instalamos en una inercia que nos lleva como a seguir lo que nos dicta la sociedad, ¿no?, o lo que toca hacer en cada momento. Si nos paramos a profundizar un poco en cuáles son nuestros deseos, a veces encontramos otras cosas más allá. ¿Tú crees que merece la pena hacer esa reflexión, ¿no?, interior, entrar en profundizar más y en pensar qué es lo que debo hacer, qué es lo que Dios espera de mí? Sí, mira, cuando a mí me toca dar clases y toca construir temas como este que tú me preguntas, yo hago el ejercicio en el salón de sacar a Dios y le digo a Dios, salte del aula y míranos por las ventanas, ¿verdad? Porque primero hay que construir un poco el sentido humano de la persona,
¿verdad? Y bueno, también para un poco las resistencias que puedan existir, ver las cosas desde la fe, ¿verdad? Entonces, Aquí una vez que comienza sacamos otro a Dios del capítulo de aula, nuestras nos charlas centramos en nosotros como ignacianas. personas, ¿verdad? Y entonces es propio del ser humano que en su corazón estén puestos deseos que son verdaderamente profundos. Es decir, todo ser humano en su corazón alberga sentimientos, alberga deseos. Y estos deseos se convierten en un motor fundamental para poder construir la vida, ¿sí? Lo que pasa es que a lo largo en el transcurso de lo que vamos viviendo, hay otras voces que nos llenan el corazón. Entonces, cuando tú no piensas, cuando tú no te preguntas por lo que te constituye como ser humano, te empiezas a llenar de estos otros quistes, de lo que dice la gente, de lo que dice la sociedad, de lo que dice el sistema, de lo que dice el mercado. Y entonces se te empiezan a diluir estos sentimientos o estos deseos profundos que están en tu corazón. Por eso yo creo que es muy importante que los muchachos, los jóvenes aprendan a pensar y a sentir para que puedan hacerse las preguntas fundamentales en la vida, ¿verdad? Que se pregunten qué es lo que yo deseo con más fuerzas en mi corazón. ¿Cuáles son aquellos deseos que están puestos ahí y que me impulsan al futuro? Entonces, cuando el joven hace el ejercicio de preguntarse por estos deseos y empieza a intuirlos, la persona empieza a tener una perspectiva de futuro, empieza a tener un horizonte de por dónde moverse, empieza a discriminar entre qué es un deseo profundo que le mueve y qué es un deseo accesorio, superficial, que no tiene sentido, o que más bien lo mueven a alejarse o a tomar un camino distinto de aquel impulso vital que está puesto en su corazón, ¿verdad? Y luego de plantearnos esto, abrimos la puerta, invitamos a Dios a pasar y desde una perspectiva de fe preguntarse, ¿verdad? O tomar conciencia de que esos deseos están puestos por Dios, desde una perspectiva creyente, o están puestos desde mi propia naturaleza humana, desde una perspectiva no creyente, si tú quieres, ¿verdad? Pero que están, ¿sí? Y ya con esta realidad el joven puede emprender futuro, puede preguntarse por qué quiere hacer con su vida, cómo quiere vivirla, a qué dolores vale la pena sentir, qué sufrimientos vale la pena afrontar para poder cumplir un sueño, para poder cumplir un deseo, de preguntarse por la vocación a la vida, la vocación de futuro, ¿verdad? La vocación al servicio, de poder preguntarse para qué estoy yo hecho, ¿verdad? ¿Cuál es mi papel en este mundo? ¿Verdad? Y los deseos profundos te ayudan a construirlo, a darte cuenta, a empezar a intuir ese tu ser auténtico de persona. Pero esto requiere casi una reconducción constante, ¿no? Porque hay mucho ruido alrededor. Claro, es que es verdad, o sea, hay mucho ruido, hay muchos otros factores que nos distraen de lo fundamental. Pero cuando la persona intuye estos deseos profundos, es capaz entonces de discriminar y de discernir. Y entonces uno escucha las voces del exterior, las piensa, las pasa por el corazón y uno empieza a determinar qué cosas me ayudan a seguir construyendo mis deseos y seguir haciendo vida por donde los deseos me mueven y te ayudan también a determinar qué cosas no me son útiles, ¿verdad? Qué cosas me conviene tomar para poder decidirlas y optar por ellas y qué cosas no me conviene tomar porque más bien me distraen o me llevan por un camino que no es el que mi corazón busca, Ha ¿verdad? salido la palabra discernir. Esto es tremendamente difícil, ¿no? Sí, no, sabes, o sea, discernir, yo creo que nuestras mentes y nuestros corazones están hechos para discernir, ¿sabes? O sea, y en el mundo hay que discernir las cosas. No podemos dar por hecho todo lo que pensamos y sentimos porque otro nos lo dice que lo pensemos o lo sintamos. El discernimiento es parte de nuestra propia manera, nuestro contexto de pensamiento que nos ayuda a determinar qué ayuda y qué no, ¿verdad? Y en el discernimiento, planteado en una perspectiva más humana, pero en una perspectiva del discernimiento en el espíritu, ¿verdad? Para las personas creyentes, estos movimientos internos que el espíritu causa te ayudan a determinar en una sintonía distinta, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te conviene? ¿Qué es lo que más te conduce hacia el impulso que los deseos del corazón te mueven, ¿verdad? Pero el discernimiento es muy humano y para el creyente
tiene esta tónica de discernir en el espíritu, de acuerdo a las invitaciones que Dios pone en tu corazón. ¿Sí? Pero es parte de un ejercicio que tenemos que hacer, creyentes y no creyentes. Que tenemos que hacer toda la vida, ¿no? Toda la vida, ciertamente. Porque estamos condenados a elegir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y entonces toda la vida, más allá de la fe que uno profese, estamos condenados a elegir. Y hay que elegir lo mejor. Lo que más conduce al fin al que fuimos creados. O lo que más conduce a aquella dirección que mis deseos profundos me plantean en la vida. ¿Verdad? Eso es lo que toca. Siempre. Muy bien, llevas un tiempo por aquí en España y en concreto aquí en Asturias. ¿Cómo nos puedes hacer una fotografía así de cómo has visto a los jóvenes, a la juventud de española, a la juventud en concreto? ¿Has tenido relación con gente de este colegio? Y me imagino que has estado en más lugares. ¿Qué impresión te llevas de ellos? Con temor y temblor voy a tratar de construir para contestar tu pregunta. Bueno, lo primero es decir que es una visión muy subjetiva, ¿verdad? Un poco de lo que mis ojos han podido ver, de lo que he podido escuchar y palpar, que está sesgada por mi subjetividad, ¿verdad? Tampoco quiero que se tome como algo muy objetivo. Sí tengo que decir que la preconcepción que traigo, digamos, de América Latina, escuchando un poco la realidad europea y estas cosas, ¿no? La preconcepción es que Europa es un espacio secular, ateo, ¿verdad? Que indiferente, ¿sí? Pero venir acá y empezar a conocer jóvenes, empezar a conversar, a conocer jóvenes que están en comunidades haciendo su confirmación, por ejemplo, las comunidades de confirmación, en las comunidades de universitarios que tienen sus comunidades de fe y de vida, de adultos, etcétera. Para mí es una sorpresa grata, ¿verdad? Descubrir que, contrario a lo que pensaba, los jóvenes siguen en búsqueda, con una necesidad grande de encontrarse con lo trascendente, de atreverse a pensar, a sentir. Y ha sido un contexto muy grato. O sea, yo me quedo con un sentido de mucha gratitud, ¿verdad? De encontrarme con jóvenes que están en esta búsqueda, en esta sensibilidad, en esta duda, en esta pregunta, ¿verdad? Pero es una duda y una pregunta que les genera curiosidad y que los mueve, ¿verdad? A querer encontrarse con lo trascendente. En ese sentido, para mí es una sorpresa muy grata y me rompe el esquema, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, a pesar, digamos, de que sí, ¿cómo decirte? El ateísmo, el escepticismo y estas cosas, la secularización es algo concreto, pero también en medio de todo eso yo descubro también preguntas y búsquedas, ¿verdad? Que tratan de encontrar respuestas en otras situaciones, en otros contextos, en otras maneras de pensar, ¿verdad? Pero están en búsqueda y queriendo respuestas, ¿verdad? Y eso siento que es una dinámica vital muy positiva también, ¿verdad? En eso yo lo he notado y me siento agradecido también por esta dinámica. También veo que hay un esfuerzo grande por querer acompañar a los jóvenes, ¿verdad? Hay un esfuerzo grande por querer seguir construyendo gente que sea consciente, gente que piense, que sienta, ¿verdad? Gente que se conecte con la realidad. Eso también yo lo agradezco mucho, ¿verdad? El esfuerzo que se hace para que los jóvenes tengan estos espacios, estos contextos también es algo que me mueve la gratitud, el agradecimiento. Pues yo creo que tenemos mucho que agradecerte a ti también, porque tu testimonio yo creo que también ha ayudado un montón pues a situar, ¿no? Una realidad distinta y poder compartirla pues es un gustazo, así que esperamos que puedas volver por aquí alguna vez a contarnos qué tal te va. Vale, y en tu nueva misión o allá donde te lleve este camino hacia Dios. Bueno, bien, gracias. Muchas gracias.